No también es una respuesta. Jeremías capítulo 33, versículo 3, un versículo muy conocido. Algunos le llaman el teléfono de Dios. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Ahí está hablando Dios y está invitándonos a hacer algo que debemos hacer siempre: a orar, a rogar, a clamar. Esa es nuestra parte. Ahora, Él se está comprometiendo y está diciendo que Él va a responder a nuestro clamor. Amén. O sea, fíjese que es muy claro el compromiso de Dios. Dios dice: clama, yo te responderé. Yo creo que tenemos un Dios de respuesta, un Dios que responde nuestras oraciones. Hay otro versículo que quiero que lo leamos, Salmo 65, versículo 2. En la pantalla está la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Dios responde nuestras oraciones. Y a mí me alegra escuchar testimonios como los que acabamos de escuchar, cuando oramos, ayunamos, y Dios nos responde de la manera que nosotros queremos. Dios nos responde con un sí. Pero quiero decirte que no todas las veces Dios responde con un sí. Algunas veces la respuesta es no, y el no también es una respuesta. Porque pensamos que cuando no se cumple en nuestra vida lo que queremos, lo que pedimos, es porque Dios no nos oye o porque Dios no funciona. Pero Dios no dice en la Biblia que siempre va a decir que sí y que es la lámpara de Aladino de cumplir nuestros deseos. No. Dios se ha comprometido en responder, y algunas veces va a responder sí, pero déjame decirte que a otras veces el no puede ser una respuesta del Señor. Esta semana fue una semana de sentimientos difíciles, encontrados. 2 personas de nuestra congregación fallecieron. Una murió un día y otra al siguiente día. Una hermana que estaba con cáncer, la tuvimos aquí mucho tiempo, pero obviamente ella siempre estaba en los ayunos, orando, clamando en la iglesia, pero hubo un momento en que la enfermedad no permitió que ella siguiera viniendo. Y un hermano que estaba siempre ahí en la puerta saludándonos, él tenía también una situación de enfermedad. Hace tiempo tenía un problema en su pierna que estaba pudriéndose. La diabetes había avanzado. Se hizo una intervención y falleció. No soportó
la cirugía. Una persona de 50 años aproximadamente. Y no solamente ellos dos, este año perdimos a una muchacha, 35 años, una sierva del Señor, que un día estaba aquí en la iglesia enseñando, al otro día no estaba. Pero todas estas tres personas que le estoy mencionando fueron motivo de nuestra oración. Y oramos profundamente. Todos los días tenemos oración aquí a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana. Tenemos gente de oración. Tenemos un grupo de oración por WhatsApp. Y oramos. Cuando sucedió lo de Mónica, nos reunimos toda la iglesia allí en la zona verde, clamamos. Cuando lo que pasó con Jairo esta semana, oramos, y todos los días oré por esta mujer del cáncer. Oramos todos los días por mucho tiempo. Ella misma ayunó, oró. Y clamamos: Señor, sana. Señor, haz un milagro. Clamamos por Joanny, por gente enferma. Yo tengo a mi mamá en este momento enferma de cáncer también. Y escúchame, oramos, pero la respuesta llegó, pero no llegó como la pedimos. Pero eso no significa que Dios no respondió. Eso no significa que Dios no responde a las oraciones, o que Dios no hace milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que sana, que transforma vidas, que cambia, que puede hacer lo imposible. Pero también creo en un Dios soberano. Y Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé. No nos respondió con un milagro, con una sanidad. Respondió con un no a eso que le pedimos, pero tuvo otra respuesta. Salvó a toda esta gente, se la llevó a su presencia. Yo lo creo. Entonces, a mí me deja la inquietud de cómo nosotros como cristianos reaccionamos cuando las respuestas son no. Cuando Dios dice no. Cuando lo que tú oras, crees al Señor pidiendo, Dios dice no. ¿Cómo reaccionamos? Porque fíjate que hay personas que se han resentido con Dios. Hay personas que han dejado de creer en Dios. Yo conozco a muchas personas, me he entrevistado con ellas. Odian a Dios porque un día clamaron y Dios dijo no. ¿Cómo reaccionamos? Creemos que Dios responde, obvio, pero no podemos asimilar que siempre la respuesta se va a dar como nosotros pensamos. Y quiero traerles en esta mañana dos casos. Uno de un hombre que supo aceptar el no de Dios, y otro de un hombre que no quiso aceptar el no de Dios. ¿Y qué pasa? Porque todo esto produce resultados. El primero es el caso de David. David en la Biblia es un personaje principal. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Con errores, con fallas, pero un hombre tierno, con un corazón de adorador. Un hombre que oraba, nos dejó los salmos, cánticos
que reflejan lo que había en su corazón por Dios. Este hombre un día atravesó una situación difícil. Su hijo, su bebé, se enfermó, y dice la Biblia que enfermó gravemente. Un niño, un bebé. Y obviamente usted sabe que una de las cosas difíciles para nosotros es lo que pase con nuestros hijos. Cuando un hijo se enferma, cuando un hijo le pasa algo lamentable, es una situación que agobia a los padres. De hecho, en medio de la enfermedad, ¿cuántos de nosotros como padres no hemos dicho: Señor, que esa enfermedad, que mi hijo sane y que eso venga sobre mi vida? Porque uno está dispuesto a dar la vida por los hijos. Y David, en medio de su crisis, de su situación, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 12, 16: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Es que le faltó ayuno, pastor. No, por favor. Y algunos pensamos que el ayuno es una manera de torcerle el brazo a Dios. No. David rogó, David ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ahí está, se acostó. ¿Sí me alcanzan a ver? Yo voy a predicar así. Y toda la noche estuvo: Padre, ten misericordia, te ruego que sanes a mi bebé. Dios, perdóname, ayúdame. Toda la noche ayunando. Los sirvientes de David, porque ustedes saben que era el rey, todo el mundo escuchaba la oración, el clamor, los gritos de David, pidiendo: Dios, haz un milagro. Mi nené es un niño inocente, Señor, ten misericordia. Se levantaron, dice el versículo siguiente, los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. David, levántate, nos preocupas. Come algo. Dice, él no quiso levantarse de ahí. Dice, no comía con ellos pan. Y lo más tremendo es que no fue un solo día, una sola noche, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, y seguía ahí en la tierra postrado, clamando, ayunando, orando. Yo creo que de ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos orado con esa intensidad. Alguno de nosotros se ha postrado 7 días en un piso sin levantarse a ayunar, a orar. 7 días ahí tirado sin comer, sin bañarse, ahí tirado en el piso, clamando a Dios por una respuesta, por un milagro. Porque él sabía lo que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. La gente estaba preocupada. Se va a morir David ahí tirado. Versículo 18 dice: al 7º día murió el niño. ¿Respondió Dios? Sí, obvio. Pero Dios dijo que no. Señor, haz un milagro. No. Señor, levántale. No.
Señor, ayúdalo. No. Esa fue la respuesta. La respuesta fue un no. Por más de 7 días ayunando, 7 días postrados, 7 días orando. Y no digo que uno no tenga que orar, postrarse. Obvio que debemos hacerlo. Obvio. Pero para que Dios responda como Él quiere, no como tú quieres y yo quiero. El niño murió. Y temían los siervos de David. Todo, imagínate, todos sus servidores de un rey como David, un hombre rico. Ay, ahorita qué hacemos, ¿cómo le decimos? ¿Quién le da la noticia? Empezaron a murmurar entre ellos. Imagínense, si está así con el niño enfermo, ¿qué va a hacer cuando se dé cuenta que murió? Ay, ¿qué hacemos? Dice, temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto. Decían entre sí, si cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. O sea, les decía, no me hablen, cállense, no quiero llamadas, no quiero WhatsApp, no quiero que nadie se meta, no quiero escuchar a nadie. Y esto decían los siervos, si cuando el niño vivía no nos quería ni escuchar, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y dice la Biblia, mas David era un hombre inteligente, sabio, astuto. David, viendo a sus siervos hablar, él interpretó la murmuradera de la gente. Entendió que el niño había muerto. Lo entendió. Entendió que la respuesta de Dios había llegado y que el no había llegado a su vida. Por lo que dijo a David sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, sí, Señor, sí, mi rey, tu hijo murió. Dijo, ok. Dios respondió. Dice versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, lo que no había hecho. Se fue y se bañó, se lavó, se ungió, se echó su perfume, se cambió sus ropas de luto, de ayuno, se puso sus ropas reales y se fue ¿para dónde? Para donde el psiquiatra. Se fue a la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Y se quejó y cuestionó y murmuró. ¿Qué hizo David? Se fue a la casa de Dios y levantó las manos y adoró. Gracias, Dios, por tu respuesta. Yo clamé, tú dijiste no. Bendigo tu nombre. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos ido a la iglesia después de eso? No quiero ir a la iglesia. Al contrario, es ahí donde hay que ir, hermano. Y después vino a su casa y pidió, denme comida, tráigame pan, voy a comer. Y toda la gente extrañada. Y fueron y le dieron tremendo pollito, frisbee, tal. Y el hombre empezó a comer. Es decir, hermano, la vida continuó normal. Él entendió la respuesta. Ya,
Se paró, se levantó, adoró y comió. Versículo 22, 21. Gracias, hermano. Le dijeron sus siervos: David, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, porque por el niño viviendo aún ayunabas. Cuando el niño estaba vivo ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. ¿Por qué actúas así, David? No entendemos. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23, pero ahora el niño ha muerto. Ahora, yo estaba ayunando y orando porque estaba esperando una respuesta, pero la respuesta ya llegó, ya la entendí. Así de sencillo. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermano, lo que nos muestra la Biblia allí es que David comprendió la respuesta de Dios, el no. David no se quejó, no se resintió con Dios, porque yo ya le dije a usted que hay gente resentida. Hay gente que está resentida con Dios, porque Dios no sanó a mi mamá, porque Dios no me ayudó cuando yo le pedí, porque Dios no me dio esa puerta de trabajo. Está resentida. Eso nunca lo hubo en David. David no cuestionó, aceptó el no y comprendió algo que nosotros tenemos que comprender, iglesia: la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que Él es Dios y que lo que Él hace, Él tiene todo el derecho de hacerlo, y que nosotros así no entendamos, Él es Dios y Él tiene el control aún de lo que no entendemos, y que por algo tienen que ocurrir las cosas, y que Dios sabe lo que hace, como lo escuchábamos ahorita en la canción. Dios sabe lo que hace. ¿Usted lo cree o no? Ahora, dice la Biblia en el versículo siguiente que como resultado de que Dios vio en David la actitud que debería tener cada cristiano, algo pasó en su vida. Dice: consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, después durmió con ella. ¿Y qué le dio Dios después? Un hijo. Y llamó su nombre como Salomón. Y Dios amó a ese niño. Dice: al cual amó Jehová. Qué tremendo. Porque lo que me muestra a mí la Biblia es que a David se le cerró una puerta, tuvo un tiempo doloroso, pero ese hombre que entendió el no de Dios, después recibió un sí en el tiempo de Dios. Porque hemos hablado aquí que cuando alguna puerta se cierra, Dios tiene preparada otra mejor. Dios tiene algo mayor. En el tiempo de Dios, Dios le regaló otro niño a él y a su esposa, que llenó su corazón y que se convirtió en el gran rey Salomón, un hombre lleno de sabiduría, de riqueza, esplendor. Un hijo que construiría el templo de Dios, que cumpliría propósitos grandes, porque así es Dios. Dios sabe lo que hace, y en el tiempo de Él responderá
y te dejará asombrado. Por eso debemos aprender a entender y a recibir el no. ¿Por qué, pastor, ese niño no pudo vivir? No podría decírtelo. No tengo las respuestas, Dios las tiene. Lo que sé es que ese bebé fue al cielo. ¿Quién sabe qué iba a pasar con ese niño? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Amén. Quiero encimarles Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Usted cree que a Pablo le faltaba oración, ayuno, revelación? Ay, hermano, si hay alguien que nunca alcanzaremos llegar a esa medida, quizás. El apóstol Pablo, un hombre que el Señor lo llevaba al cielo, le revelaba cosas impresionantes, que escribió parte de la Biblia. ¡Wow! Dice la Biblia en 2 de Corintios 12, versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, es decir, Dios me había dado tantas revelaciones que para que no me enorgulleciera desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Ayúdeme. Un chuzo, un tormento, algo que usted se imagina uno caminar con un chuzo en el zapato. ¿Cuánto le ha tocado? De eso está hablando el apóstol Pablo, de un chuzo, algo molesto, algo que Dios permitió en su vida. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enorgullezca, me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Le he rogado: Dios, quítame este tormento. Los estudiosos, teólogos se debaten, todavía no se sabe a ciencia cierta qué es. Algunos hablan de una enfermedad, algo que le atormentaba, algo que había en la vida del apóstol Pablo que ocasionaba gran aflicción. Lo cierto es que la Biblia dice que 3 veces le rogó: Dios, ayúdame, quítame esto. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No. Tú necesitas de eso. Ahí vas a tener eso, para que clames, para que te humilles, para que dependas de mí. El Señor le respondió y le dijo: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Dios le dijo: no, Pablo, no te voy a quitar el aguijón, te voy a dar más gracia, más amor, porque mi amor es todo lo que tú necesitas. Les voy a hablar de otro, Moisés. Señor, déjame pasar a esta tierra prometida. Señor, tanto tiempo en este desierto, por favor, déjame pisarla, déjame verla. ¿Qué le dijo el Señor? Exacto, un teólogo aquí. El Señor le dijo: no me hables más de ese asunto, Moisés. No. ¿Se da cuenta usted en la Biblia que el no también es una respuesta? Escuche, mi amado, en estos días se presentó un caso que fue muy controversial. Por ahí está en internet, en las redes sociales, donde abunda el chisme. Hay un gran cantante cristiano que está enfermo de cáncer, y han orado por él los predicadores más ungidos, de más milagros. No ha pasado nada. Él sigue con su cáncer.
Y otra gran cantante, que no voy a decir nombres aquí, en estos días hizo una oración por él que quedó grabada, diciendo: Dios, profetizamos su sanidad y te decimos que él sea sano y no aceptaremos un no por respuesta. Una gran cantante, aquí cantamos las alabanzas de ella. No aceptaremos un no por respuesta. Escúcheme, hermano, hasta dónde ha llegado la arrogancia del hombre. No importa que tú seas ungido y que cantes lo que cantes, que tengas la iglesia con de tantos millones de dólares y miles, tú no eres Dios. Yo no soy Dios. No aceptaremos un no por respuesta. ¿Qué es eso? ¿Es ordenarle a Dios, tal vez? Por eso ustedes saben que yo soy aquí tan cortante en ese aspecto de hablar tanto, de andarle ordenando y decretando a Dios y no sé qué, hermano, con una arrogancia, y no entender de que el no también es una respuesta, que la soberanía de Dios está por encima de nuestra prepotencia y orgullo. Escúcheme. Otra, la esposa de un pastor súper famoso también enfermó. De todos los pastores del mundo fueron a orar por esa mujer. Le pusieron las manos. A la final Dios dijo no y murió. Porque es que Dios todavía es Dios y nunca dejará de ser Dios. Y el no también es una respuesta. Escúcheme esto que lo dijo Ruth Graham. Ruth Graham fue la esposa del mayor evangelista que ha existido en la historia, Billy Graham. Un hombre de Dios intachable. Hace poquito murió, 100 años, un testimonio intachable, un hombre que ganó millones de personas para el Señor. Y ella dijo esto: doy gracias a Dios, la esposa de Billy, por las oraciones que no tuvieron respuesta. Doy gracias a Dios por las veces que Dios me dijo que no. Porque si Dios hubiera respondido mis oraciones, me hubiera casado 7 veces con el hombre equivocado. ¿Cuántos entienden el punto? ¿Cuántas veces oramos? Uy, Padre, esta es, ayúdame. Y usted dice, no. Hermano, Dios es un Dios de respuesta, pero algunas veces la respuesta es no. Ahora, Moisés, David, Pablo aceptaron el no de Dios, continuaron y Dios los bendijo. Es más, fíjate en esto, dato curioso. Dios le permitió a Moisés que pasara a la tierra prometida, ¿sí o no? Dice que la vio, pero fíjate que dice la Biblia que un día Jesús se los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. ¿Y quién estaba ahí? ¡Ay! ¿Qué estaba pisando? Es que es en el tiempo de Dios y como Dios quiera. Amén. Yo creo que sí pisó. Mire esto. Por otro lado, les voy a mostrar la historia de un hombre que no aceptó el no de Dios. Y su final lamentable.
Porque cuando tú no aceptas la soberanía de Dios, cuando tú no dejas que Dios sea Dios, tienes problemas complicados. Dice la Biblia, y hemos hablado tantas veces de este varón, pero bueno, ahí va. Número 22:2 dice la Biblia que vio Balac, un rey, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. El pueblo de Israel venía de tener grandes conquistas. Y un rey malvado vio que el pueblo de Israel estaba con Dios, que tenía grandes victorias, que Dios estaba en medio de ellos. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, se angustiaron. Por tanto, versículo 5, envió mensajeros a Balaam. Balaam era un vidente que se le llamaba en aquel tiempo profeta. Llamó a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río. Envió mensajeros a él en la tierra de los hijos de su pueblo. Versículo 6. Le dijo: ven pues ahora, te ruego que me maldigas a este pueblo. Maldice el pueblo de Israel, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Más o menos es como decir, hacerle brujería a alguien para dañarlo. Y fueron los ancianos de Moab, esos mensajeros llegaron a Balaam, al profeta, con las dádivas de adivinación en su mano. ¿Qué son dádivas? Regalos. Llegaron con regalos, porque ese hombre era muy rico y vino a ofrecerle platica, bienes, riquezas, joyas. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam en la noche y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Quién es esta gente? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no. ¿Cuál es la respuesta? Ahí está, papá. No vayas con ellos, ni maldigas, no te atrevas a maldecir a este pueblo, porque bendito es. No. Y escúcheme, no les voy a seguir la historia porque usted puede leerla en casa, pero todos sabemos aquí que Balaam nunca pudo con ese no de Dios, porque él se enamoró de lo que le estaban ofreciendo, ¿verdad? De los bienes que iba a recibir en su corazón. Y si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta de que él vuelve y le empieza a insistir otra vez a Dios. Y hermano, cuando Dios dijo que no, no te pongas a insistir, porque entonces Dios le dijo: bueno, vaya. Pero es como cuando la mamá le dice: vaya. Ay, hermano, cuando la mamá le dice: vaya, no vaya, por favor. Dios le dijo: vaya. Y usted sabe la historia. Él se fue y Dios manda un ángel en el camino. Se le cae, el burro se le va para un lado, se le va para el otro. El burro no quiere avanzar. El burro está viendo los ángeles, él no está viendo nada.
Al final de la historia, un burro terminó orándole. ¿Cierto que sí? Dice la Biblia, ¿no? Un burro terminó orándole. Y el ángel le dijo: he venido a detenerte porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, no entendía que no era la voluntad de Dios. Como cuando una muchachita se enamora de un peludo de esos y dice: ay, sí, sí. Y dice: no, sí. Así estaba Balaam, como una adolescente enamorada. Y escuche, mi amado, porque se va, intenta 7 veces hacer altares y Dios le cambia la palabra, no puede maldecir. Empieza una peleadera con Dios. Porque no. Al final, la historia bíblica nos dice que este hombre terminó enseñándole a ese rey cómo podía hacer de que ese pueblo perdiera la batalla. Dijo: ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenemos que mandar unas doncellas bien lindas para que empiecen a fornicar, empiecen a meter idolatría, y cuando ellos estén en pecado van a perder la batalla. Les enseñó el truco. Y este hombre, que no pudo soportar un no de Dios, terminó tan mal. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. ¿Qué es doctrina? La enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac, al enemigo, hace que le ofreció plata, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, Balaam murió, pero quedó su enseñanza, la enseñanza del tropezadero, de hacer que la gente que está en Dios caiga. Se convirtió en un espíritu inmundo, en Balaam, un sinónimo de lo peor, un profeta. La Biblia dice en Josué 13:22 que murió como un adivino. Después de ser un profeta, terminó siendo un hechicero. De siervo de Dios a divino. ¿Usted se imagina la contradicción? Dice la Biblia en Josué 13:22: también mataron a espada a los hijos de Israel. A Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que más, al adivino. ¿Cómo será uno después de ser un pastor, un siervo de Dios, terminando por allá leyendo las cartas y fumando y changa malanga tongo moñongo? Debe ser una cosa tenaz. Pero todo eso fue el resultado de no recibir un no. El no de Dios lo llevó a esa condición. La Biblia dice, 2 de Pedro 2:15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino o el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó más lo que le ofrecieron que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza de Balaam. Un hombre que no pudo aceptar el no de Dios y lo persiguió las cosas a su manera. Digo, si no va a ser por Dios, va a ser por otra manera, pero yo que lo tengo. Y créeme que hay mucha gente así en la iglesia, o por las buenas o por las malas, pero que lo hago. Y Dios dice: ve, hazlo lo tuyo, pero no vas a terminar bien, porque esa es la manera de Dios, amados. Terminó como Judas 1:11. Mire esto: ay de ellos, porque se han lanzado en el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Qué tremendo que el nombre de uno quede
entre los tres perversos. Yo tengo un mensaje ahí en internet que se llama Los Tres Perversos. Ahí está todo sobre esas tres personas. Pero uno que tener que terminar como un hombre perverso simplemente por no aceptar una respuesta de Dios, porque Dios dijo no y yo no pude con eso. Y créeme, hermano, que esa es la historia de muchos. Hay muchos Balaam. No se han vuelto hechiceros, pero están resentidos, han cuestionado, están enojados, ya no oran, perdieron la fe en Dios porque Dios un día dijo no. Dios que va, Dios no sirve, Dios no responde, Dios sí responde. Pero el no también es una respuesta. Finalmente, hermano, el deseo de este mensaje es que tú y yo podamos entender que lo más importante es que tú y yo creamos que hay un Dios soberano y que lo que prima en nuestras vidas es su voluntad. ¿Estamos entendiendo, amados? Su voluntad. Lo más importante en tu vida no es que se te den las cosas como tú quieres. Lo más importante en tu vida es que tú hagas la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. El éxito de tu vida no es que te vuelvas una persona llena de lujos y de cosas, etcétera. Si esa es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si no lo es, no será el éxito de tu vida. El éxito de tu vida es que tú hagas la voluntad de Dios. Dice en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Hermano, no dudes de eso. Cuando Dios te diga no, como David, a adorar y a decir: Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No es agradable en este momento, pero algún día entenderé. Amén. Escúcheme, muy contrario a la manera que estamos teniendo de orar hoy en día, creo que el maestro número 1 de oración se llama Jesucristo. Y cuando Él le dijeron unas personas: enséñanos a orar, Él no dijo: y tú cuando ores, mira y decreta y recíbelo, tenlo. Él dijo: tú cuando ores vas a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:10: venga a tu reino y hágase tu voluntad. Eso todavía es para hoy, amados. Todavía funciona, porque así es. Así es como tenemos que orar, iglesia. Hágase tu voluntad. Jesucristo nos dio ejemplo, llorando, sudando sangre. Señor dijo: ayúdame, Señor, no soy capaz con este trago tan difícil. Señor, si se pudiera pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga lo que tú quieres. Escúchame, amado. Todavía Él es Dios. Tú y yo no somos dioses. Olvídate de eso. Somos seres humanos que dependemos de Dios. Escúchame, lo único que tienes que hacer es orar como dice Jesús: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este año el Señor nos dio una promesa para empezar este año. Ustedes saben que tomamos una promesa de la Biblia y el 31 la tomamos para la iglesia, para cada uno de ustedes. Y el Señor nos dio esta promesa. Fíjense en esta promesa. El Señor nos dijo este año, ponla ahí adelante, la que sigue: te enseñaré
está basada en el Salmo 143:10. Así lo dice: te enseñaré a hacer mi voluntad, porque yo soy Dios, soy tu Dios. Mi buen espíritu te guiará a tierra de rectitud. Y yo creo, por lo menos yo he aprendido este año, que la voluntad de Dios está sobre todo. Oramos por 3 personas que amamos y se fueron, pero al final del todo, Dios tiene la última palabra. Te enseñaré a hacer mi voluntad. Se trata de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Tremenda canción, ¿cierto? Dios me dijo que no. Diga conmigo: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Me gustó esa parte. Me gustó la parte que decía: he aprendido a contentarme aunque me diga que no. Amén. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una oración para cerrar el mensaje. Te invito a que allí, con tus ojos cerrados, levantes tus manos y le digas: gracias, Señor, porque tú eres un Dios de respuesta. No nos cabe duda, Señor. No nos cabe duda. Tú has dicho: clama a mí, yo te responderé. Gracias, Dios, porque tú te has comprometido a responder. Pero hoy, Señor, hemos entendido por tu palabra que tú eres soberano, que tú eres Dios. Ayúdanos a entender que la oración, el ayuno, el clamor no son herramientas para torcer la mano de Dios para que se haga mi voluntad. No. La oración, el ayuno, el clamor son herramientas para nosotros comunicarnos con Dios y entender su voluntad y aceptar para que se haga en nuestras vidas lo que Él quiere. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad, a entenderla, a vivirla. Te damos gracias, Señor, por las veces que tú nos has dado respuestas favorables conforme a lo que te hemos pedido. Nos gozamos porque tú eres un Dios bueno, quieres lo mejor para nosotros. Pero también queremos venir a agradecerte por las veces que tú has dicho que no. Por las veces, Señor, que hemos clamado intensamente por un milagro, por una sanidad, por una respuesta. Tú has dicho que no. Pero igual, ahí está tu respuesta y entendemos que tú sabes lo que haces. Como David, queremos aprender a levantarnos. Como David, queremos aprender a alabarnos. Como David, queremos aprender a ungirnos. Como David, queremos aprender, Señor, a venir al templo. Como David, queremos aprender a adorarte, aunque tú digas que no. Y yo oro, Señor, para que tú vengas con respuestas sobre mis hermanos, sobre mi vida, sobre mi familia. Todos siempre estamos necesitando una respuesta. Pero hoy venimos con humildad a decirte, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Independientemente de la respuesta, te vamos a amar y te vamos a adorar y siempre te vamos a agradecer, porque sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y al final lo importante es que estemos allí en tu presencia contigo por la eternidad. Quiero invitarte a que tú hoy, si no conoces a Jesús como tu Salvador,
Si estás lejos de Dios, te reconcilies con el Señor en esta mañana. Con esta oración dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Abro las puertas de mi corazón. Creo que el Señor Jesucristo descendió del cielo, murió en una cruz por mis pecados. Hoy acepto a Jesús en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Desde ahora y para siempre te amaré y viviré para ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.